¿Hay alguien en la casa de Dios hoy? Que la gracia de Cristo continúe abundando y sobreabundando en cada una de nuestras vidas. Porque ya la gracia está y está abundante ahora que sobreabunde. Dile a alguien que la gracia en ti sobreabunde. Amén. Hermanos, vamos a darle continuidad a esta serie, vamos a llamarle serie, acerca del reino de Dios. Y quiero hablar acerca de lo que es el reino de Dios, pero le puse como subtítulo, un reino inconmovible. Diga conmigo, un reino inconmovible. Y hoy les prometo que vamos a leer un poco las escrituras para que no se me condene tanto. Pero bueno, hablando de reino inconmovible, primero tenemos que ver que hay reinos que son conmovibles, ¿verdad que sí? Si usted estudia la historia, si estudiamos la historia, no hay que ser tan sabio para ver cómo desde la caída o la muerte espiritual de Adán se han levantado muchos reinos, imperios, y si empezamos a mencionarlos son solo parte de la historia, ¿verdad que sí? Y algo que es parte de la historia, que es historia, es porque ya pasó. Todos los reinos que se han levantado desde el inicio, todos han desaparecido. Si usted empieza a ver el reino babilónico de Babilonia, aunque Babilonia no es simplemente un reino que está establecido en el Medio Oriente o que se estableció en el Medio Oriente, sino que es un sistema que lo vamos a ver, pero el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, ya no está. El imperio romano ya no está. El imperio de los sirios tampoco está. El imperio otomano tampoco está. Hitler tampoco está. Trujillo se fue por una borda. y podemos mencionar todos los reinos que se han levantado, y los imperios. Y si usted lo mira todo, ningunos están. ¿Saben por qué? Porque toditos eran movibles. Y todo reino, todo imperio, a su tiempo, le pasa lo que es la ley de la gravedad. Todo lo que sube, un día todos van siendo destruidos. Y lo que estamos viendo hoy día, que muchos de nosotros nos asombramos con tantos acontecimientos que no deberían de asombrarnos porque ya están profetizados en la palabra. Pero todos estos acontecimientos, muchas veces nosotros oramos, y yo digo que muchas veces nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios, porque Dios está pronto a que su palabra se cumpla, y nosotros oramos para que no acontezcan. Señor, para los terremotos, Señor, para los maremotos, Señor, que no haya esto. Ay, Señor, ¿por qué aquí y allí? Porque nosotros con un corazón de compasión humano oramos para que esas cosas no acontezcan. Y yo no digo que no se ore, pero que se ore en el contexto correcto. Usted puede orar por los que están ahí adentro para que la salvación les alcance, pero usted no puede orar para que las cosas que están aconteciendo se detengan, porque son parte del mismo propósito de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Usted puede orar, por ejemplo, por los que quedaron vivos en Turquía, para que esto traiga salvación a sus vidas, y por las familias para que Dios traiga consolación. Pero usted no puede orar para que Dios pare los terremotos en Turquía. Suena duro lo que estoy diciendo, pero entonces si paramos todo lo que ha de acontecer, entonces estamos parando la voluntad de Dios, porque todo esto está escrito. ¿Y por qué le traigo esto a colación? Porque todo esto no es nada más y nada menos que el colapso de todos los sistemas de este mundo, de todos los reinos de este mundo. Por eso le decía que Babilonia en sí no es un reino individual, sino que incluye todo el sistema. Nótese que Babilonia empezó luego de la muerte del hombre y luego del diluvio. Ellos levantaron esta ciudad, y dice que en medio de la ciudad levantaron una torre para ellos comunicarse con Dios. Y dice la Biblia que ellos utilizaron materiales
de acuerdo a su voluntad, porque cambiaron los materiales de construcción por materiales que ellos entendían que podían construir más robustamente. Dice que cambiaron lo que era el concreto, lo cambiaron por asfalto. Y dice que lo cambiaron también por lo que era por ladrillos, que era tierra. Eso tiene un significado, pero de eso no es lo que voy a hablar hoy. Pero para que usted entienda cómo desde el principio el humano quiere distorsionar lo que Dios ya estableció. Y el hombre quiere buscar una manera de comunicarse con Dios a su manera. Es por eso que hoy día usted escucha gente que le dice: yo no tengo que ir a la iglesia para yo ser salvo. Yo no tengo que ir a la iglesia, a congregarme a una iglesia para yo conocer a Dios. Yo tengo a Cristo, te dicen. Y cada quien hoy día quieren establecer un sistema de cómo ellos adorar a Dios y de cómo estar en Dios sin tener que utilizar incluso la palabra de Dios. Incluso hoy día hay iglesias donde se está eliminando la Biblia por filosofías. Usted sabe que hay gente que usa filosofía, ¿verdad? Que usan cosas que no son de las escrituras y usan las escrituras de una manera filosófica. Pero no de eso que estoy hablando. Estoy hablando de iglesias que están eliminando las escrituras porque ellos dicen que es un libro ofensivo y que para los niños eso es hasta antimoral enseñarle eso a los niños. Porque ahí habla de incesto, habla de cuántas cosas, de guerras, y eso espanta a los niños y a los adolescentes. Entonces eso es amoral, eso hay que sacarlo. Escúcheme bien. Y lo grande es que a esas iglesias están llenas de multitudes de personas. Entonces el hombre desde el principio, porque todos nosotros Dios puso en nosotros una parte que necesita de Dios. Nosotros no somos autosuficientes. Y el hombre fue creado para adorar a Dios, no con música solamente, para adorar a Dios, pero adorar a Dios a través de lo que hace. Y cuando el hombre no adora a Dios de la manera correcta, el hombre va a buscar todo lo que sea para adorarlo. Por eso es que leíamos la semana antepasada que como conociendo a Dios no le estimaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Estoy citando a Romanos. Dice que ellos no tomando en cuenta a Dios, se envanecieron y queriendo ser igual a Dios. ¿Quién eran ellos? Eran Adán y Eva en el principio, que creyeron una mentira de la serpiente que le dice: y el día que comas de ese árbol seréis como Dios. Entonces ellos, queriendo ser igual a Dios, no le estimaron como lo que en realidad era Dios, y no estimaron lo que Dios había puesto en ellos. Entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada, y ahora ellos adoran, dice la palabra, a lo creado y no al creador. Por eso adoran imágenes, por eso adoran cualquier famoso que se levante con un arte, o con algo diferente. Usted ve como las multitudes lo adoran. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente en el ser humano el adorar. Pero cuando no adoramos a Dios, al Dios verdadero, usted va a adorar cualquier cosa. Si no, vaya a la casa de un ateo, que algo usted va a encontrar que ese ateo adora. Se lo aseguro que lo va a encontrar. Porque ese es el sistema que se estableció luego de la muerte espiritual de Adán. Entonces, hermanos, cuando el hombre levanta un sistema, y ese sistema que la Biblia representa como Babilonia, por eso es que cuando el pueblo de Israel se pone rebelde en contra de Dios, Dios no le promete a ellos que lo va a llevar a Egipto, sino que lo va a llevar a Babilonia. Y donde lo lleva cautivo no es a Egipto, de donde lo sacó, que estaban cautivos, sino a Babilonia, que era la cuna de la idolatría, un sistema totalmente diferente. Y un sistema, incluso se dice que ese sistema de Babilonia, en el tiempo que ellos fueron cautivos, estaba ahí la mayor tecnología de su tiempo. ¿No es algo comparado con lo que estamos viendo hoy? Entonces, Babilonia es un sistema, Apocalipsis, que no vamos a entrar ahí. Luego
habla de la caída de ese imperio, que no es como muchos han querido decir que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que es un sistema que engloba también lo que es no solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino todas las religiones. Porque este sistema tiene que ver con el poder político, tiene que ver con el poder religioso, tiene que ver con la economía de este mundo. Usted fue al supermercado el mes pasado, ¿verdad? ¿Cuántos fueron al supermercado o al colmado, a la pulpería? Y usted volvió este mes y usted no notó algo, que los precios eran diferentes. Usted sabe que a mí me pasó esto esta semana. Yo voy al supermercado y yo había ido hace 15 días. Y cuando voy, veo que voy calculando que todos los artículos tienen de 5 a 10 pesos más que lo había comprado hace 15 días. No un mes, no 3 meses, 15 días. Y yo como humano al fin quise enojarme con el sistema, pero el Espíritu Santo me recordó y me dijo: eso a ti no te afecta, hijo. Tú no eres de este mundo. Tú no dependes de esta economía. Todos los sistemas están gobernados por la misma economía. Por eso es que todos los sistemas económicos, y esto que usted está viendo no es República Dominicana, hermano, no es el gobierno dominicano. Busque otra excusa. Es mundial. ¿Por qué? Porque eso habla de que el poder económico está colapsando. Eso es un reino también. De igual manera las artes están colapsando. Ya un video de una música, ya no hay que poner una película, ya usted sabe de cuál, para usted ver, porque los videos lo muestran todo. ¿Hay alguien en casa todavía? Si usted quiere escuchar malas palabras, usted no tiene que ponerse a discutir con su esposa, no. Usted prende una música de esa y todo lo que usted va a escuchar son improperios. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque todos los sistemas están colapsando. Y parte de lo que estamos viendo de los desastres naturales es un colapso de todos los sistemas. ¿Y sabe por qué? Porque todos los sistemas son movibles. Todos los sistemas. Vaya conmigo. Le prometí que vamos a leer la escritura hoy. Al Salmo capítulo 2. El pastor lo citó la semana pasada. Salmos capítulo 2. Vamos a verlo desde un poquito desde otra perspectiva, pero es lo mismo. Esto tiene que ver, porque cuando el pastor lo leyó, esto está hablando de Cristo, que cuando iba a ser crucificado Jesús, se juntaron Poncio Pilato y se juntaron varios gobernadores al igual que el poder religioso, para un consejo para ellos crucificar al maestro. Y dice que ahí cuando el pastor hablaba de Hechos, el apóstol Pedro está citando este salmo. Él está diciendo lo que decía David, está hablando de Cristo, de lo que aconteció con Cristo. Pero hay profecías que son de doble repercusión. Dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto es Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras. Y le digo algo. Cuando dice contra Jehová y su ungido, estaba hablando de Cristo. Ahora es contra nosotros, contra la iglesia, y lo vamos a ver. ¿Hay alguien en casa todavía? El Padre está sentado, el Hijo está a su diestra. Usted, aunque está sentado, usted está aquí también. ¿Hay alguien en casa todavía? Todo lo que usted vea que esté aconteciendo no es en contra de una persona, es en contra, porque todo está conspirando en contra del Señor y su ungido.
Y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Tú sabes qué es lo que ellos están buscando? ¿Tú sabes que dice una profecía, una palabra, que cuando el Hijo del Hombre regresara, hallará fe en la tierra? Y dice el Señor que por causa de la maldad, el amor de muchos, nos están queriendo llevar a una insensibilidad tan grande de que aún en la iglesia no haya amor entre los hermanos. Porque ¿qué dice la palabra? Los mandamientos. ¿Qué dice? No lo odie, no, lo que Cristo estableció. Ama a Dios sobre todas las cosas. No es lo que está aconteciendo hoy día. No está la gente cuestionando a Dios. Y si Él es Dios, ¿por qué acontece esas cosas tan horribles? El amor de muchos se enfriará. Pero no es eso lo que el enemigo quiere, que se arme en la iglesia local y en la iglesia universal, unos contra otros. Entonces, si tú no amas a tu hermano, entonces Dios no está en ti. Juan dijo que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca este sistema? Aparte de que te quiere quitar el tiempo de buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos? No quiero entrar ahí, pero ¿cuánto tiempo desperdiciamos diariamente? Y usted sabe y yo sabemos de lo que estoy hablando. Todo eso es un sistema conspirando para apartarlo a usted de Dios. Muchos ya se han apartado. Dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la parte que a mí me encanta, me fascina, como dice. Oiga, ¿por qué usted y yo no debemos tener temor de eso? Dice, el que mora en los cielos. ¿Dónde está usted sentado? Entonces ríase de eso, no se asuste, no tenga temor de eso, ríase de eso. Búrlese de eso. Porque yo le decía a dos hermanos ayer que compartíamos y estaban hablando de lo que está aconteciendo, y yo le decía a ellos, menos mal que nosotros tres no somos dominicanos. ¿Hay alguien en casa todavía? Me acuerdo que decía la hermana, este país está vendido ya. Digo, que lo vendan, nosotros no somos dominicanos. Rompamos sus... ¿dónde es que quedó? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso que usted está viendo es la ira de Dios, porque Dios es amor, hermano, pero Dios también es fuego consumidor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto, diga conmigo, Él ha puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vamos a ver, ¿quién me puede decir quién es ese rey? Ese rey es el cuerpo, el hijo corporativo, somos nosotros. Recuerde, el rey está sentado, el padre está sentado, el Hijo está a su diestra. Yo he puesto mi rey, no sobre República Dominicana. Dios no le va a entregar a usted a República Dominicana. Sobre Sión. Sión no es una nación, un lugar geográfico. Sión es el gobierno, el lugar desde donde Dios gobierna. Y esto tiene que ver con lo que hablaba de Melquisedec. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Esto es de una persona que tiene una identidad definida. ¿Cuántos tienen una identidad definida acá? Pues diga conmigo, yo lo voy a publicar con mi vida y con mis labios. Yo soy un hijo
una hija de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y oiga lo próximo, oiga lo que dice. Lo que Dios le dice a usted y a mí. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuche esto. La gente, esta parte se ha malinterpretado como usted no se imagina. Y mucha gente creía que era que Dios nos iba a entregar las naciones para Cristo y enviaba, como decía el pastor, misioneros, y enviaban de todo a ganar esa heredad que Dios le había dado. Recuerde que ¿de quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y de quién es la herencia? De nosotros. Dice Jesús en las bienaventuranzas que los mansos heredarán. Próximamente vamos a entrar ahí en lo que es la cultura del reino, de cómo debemos de conducirnos en el reino, y usted va a ver cómo usted posee la tierra o cómo ya poseímos la tierra. Entonces, cuando habla del mundo, por eso es que mucha gente se confunde y dice, pero todos estamos en el mundo. Una cosa es el mundo como cosmos, como tierra, como planeta Tierra, y otra cosa es el sistema de este mundo. ¿Hay alguien en casa todavía? El sistema de este mundo no es de Dios. Este es gobernado por el maligno, por el Dios de este siglo. Esto es el diablo. Pero la tierra le pertenece a Dios y a sus hijos. ¿Hay alguien en casa? Por lo tanto, usted es heredero de la tierra, no de República Dominicana, no de un pedacito de solar que usted compró. La tierra a usted y a mí nos pertenece. ¿Hay alguien en casa todavía? Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Esta parte no le está hablando a los reyes de la tierra, no lo viene así. El pastor hablaba de los espíritus y hablaba del espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría. Dice, ahora pues sed prudente. ¿Qué dijo Jesús en las bienaventuranzas? Que seamos mansos, que seamos prudentes. El apóstol se predicó los otros días sobre lo que era caminar en la prudencia. Admitid amonestación. Jueces de la tierra. Dice que el nuevo hombre juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Ese es el nuevo hombre que habita en nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? Honrad al Hijo. ¿Usted cree que el mundo va a honrar al Hijo? ¿Verdad que no? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Eso es para usted, hermano. Honre al Hijo. Le voy a recordar nuevamente, el Padre está sentado. Él descansó cuando creó todo. El Hijo ya dijo consumado es, fue glorificado, está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿quién es que usted va a honrar? Mira el que está a tu lado. A esa persona que está a su lado, y detrás y de frente, a esa persona que usted debe de honrar. Porque ese es el Hijo corporativo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso yo hablaba el otro día que aquí no opera el principio de jerarquía, de que fulano es mayor y yo debo de rendirle pleitesía. No, opera el principio de la honra. Si usted no obedece por honra, entonces usted va a perecer en el camino. No honrar es cosa de rebeldes. ¿Hay alguien en casa todavía?
Entonces, hermano, usted y yo no pertenecemos a este sistema. Por lo tanto, lo que esté aconteciendo es necesario que acontezca. ¿Por qué? Porque es parte del colapso de todos los reinos de este mundo que han de ser conmovidos. Y aún la potencia de los cielos, dice Apocalipsis, serán conmovidas. Pero eso no nos debe de asustarnos a nosotros, porque nosotros no somos parte de eso. Que esas cosas no nos quiten el sueño. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de una nación que es diferente. Nosotros somos distintos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 12, de 25 en adelante. Dije Hechos. Vaya a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Ahí es donde habla puesto los ojos en Jesús, pero vaya más adelante. En el verso 25. Lo voy a leer el 25 para que podamos ver el contexto, pero no es eso. Usted va a ver qué es lo que queremos comunicar hoy. Dice el apóstol, el que escribió esta epístola: mirad que no desechéis ¿a quién? Al que habla. Recuerde que en los postreros tiempos hablaba por los profetas, ahora habla por ¿quién? Por el Hijo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a aquel que os amonestaba en la tierra, ese era Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, este es Cristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿qué hizo? ¿El que conmovió? La tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo una vez: y conmoveré no solamente la tierra. Ahora se va a cumplir lo que dice Apocalipsis: los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Y esto implica el primer cielo que usted está viendo, el segundo cielo, que es donde están los demonios, y el tercer cielo, que es donde la gente entiende que los cielos serán conmovidos. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de ¿qué? De las cosas movibles. Hermano, no hay nada en este mundo que no sea movible. Eso me lo mostró Dios siendo yo joven en la fe, un niño en la fe, más niño porque soy niño todavía, como decimos en buen dominicano, un nuevo creyente. Yo compré una memoria. Cuando eso empezaron a usarse los USB, las memorias USB o los pendrive. Y yo reparaba computadoras. Y tenía ahí unos programas y además tenía información. Y un día conecto el pendrive y el pendrive murió. No funcionó, no hubo forma de arreglarlo. Y yo me enojé. Y creo que hasta las lágrimas se me salieron porque esa era mi herramienta de trabajo. Y digo, wow, pero la comunión, eso es bueno estar en comunión con Dios. El Señor me dijo, Él no se dañó, yo te quiero mostrar algo. Nunca dependas de nada en este mundo, porque todo lo que hay en este mundo perecerá. Lo único que va a permanecer para siempre es mi palabra. Entonces, no dependa de nada de este mundo. El reino de los cielos, hermano, tiene una economía que no es igual que la economía del mundo, que se mueve a través de bancos. Los gobiernos toman préstamos al Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Fondo Monetario Internacional. Usted tiene que tener un buen crédito para que le puedan dar un préstamo, o para que le puedan vender un vehículo en ciertos países. Esa es la economía de este mundo. Toda esa economía están colapsando, hermano. La economía, hay otra economía mayor que es la economía del reino de los cielos. Si usted es gobernado por esta economía, usted es de lo que cuando vaya al supermercado se va a enojar.
Usted que es de los que cuando venga la crisis económica que se avecina, que ya está, pero se va a agudizar más, usted se va a enojar y va a gritar y va a decir, Dios sálvanos, como decían ahorita. Pero si su economía y mi economía viene de Sión, del reino de Dios, entonces a usted y a mí no nos va a afectar eso. ¿Hay alguien en casa? La economía del mundo produce riquezas a través de las cosas creadas, de lo que Dios creó. Y ahora ya no solo de lo que Dios creó, ahora se están creando monedas virtuales. Escúcheme bien. Incluso se está creando un mundo virtual donde se quiere trasladar incluso la memoria de la gente a ese mundo virtual para que la gente sea eterna, supuestamente. Y el Señor desde los cielos, ¿qué hace? Se burlará de ellos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, hermano, mire a cómo es la economía de este mundo. Si usted no trabaja, usted no come. Eso fue un edicto que Dios le dio a Adán. Del sudor de tu frente te mantendrás. Adán, antes de eso, Adán nunca necesitó nada. Todo lo que había en el huerto era de excepto ese árbol, obvio. Entonces, el trabajar ahora con el sudor de su frente, mucha gente dice, pero tú tienes que trabajar con el sudor de su frente. Eso es maldición, hermano, ¿usted sabía? Eso no quiere decir que usted y yo no vamos a trabajar. Yo trabajo, pero no con el sudor de la frente. Trabajar con el sudor de la frente implica depender de esta economía. Debemos depender de la economía del reino de los cielos. ¿Y cómo funciona la economía del reino de los cielos? Porque esa es otra pregunta que hay que hacerle al orador, ¿verdad? La economía del mundo, usted tiene que afanarse para crearla. La economía del mundo, del reino de los cielos, el rey dice, si yo tuviese hambre, yo no te la pediría a ti. Si tuviese sed, no que él tiene necesidad, él está haciéndole una comparación al hombre, al humano. Creo que a Job. Porque cuando en el reino se necesita algo, entre comillas, el Padre lo crea. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso él se propuso en sí mismo tenernos a nosotros. Y él ¿qué hizo? Él nos creó. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, en la economía del reino de los cielos es que cuando usted camina en el propósito eterno de Dios, todo lo que usted necesita para cumplir ese propósito está a su disposición. Usted no se debe por eso dice, no se afanen por qué van a comer, por qué van a beber, por qué van a vestir. Porque el Padre sabe, pero no la necesidad de todos los días, danos hoy nuestro pan de cada día, como usted interpreta la oración modelo, como le dicen. No es que él sabe que usted tiene necesidad, pero no es esa necesidad. La necesidad de que él sabe que si usted camina en su propósito, él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo todo lo que usted iba a necesitar para el cumplimiento del propósito. Por el tanto, usted tiene que caminar ya no con una mentalidad de dominicano, sino usted tiene que caminar con una mentalidad de reino. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces la economía de los cielos, la economía del reino de Dios va a estar a nuestro favor. Y esto no se vaya a lo humano y empieza a pensar, entonces si yo camino en la economía del reino de los cielos, el Señor tiene grandes cuentas de banco para mí. Eso es una mentalidad de pobreza. Eso es lo que hace el hombre sin Dios, acumular y acumular y acumular. Y entre más tiene, más quiere. Ese es el alma. Dice la Biblia que el alma no se sacia. ¿Qué dijo Jesús? Aunque tiene un contexto espiritual, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y Jesús dejó de dormir un día. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? Cuando vayas por el camino no lleven nada. ¿Cómo tú le vas a decir a una gente que no lleve nada?
Está hablando de la economía del reino. Cuando caminamos en el propósito, todas las cosas van a estar a nuestro favor. Ahora tenemos que caminar en el propósito. Si no caminamos en ese ambiente de Sión, de Edén, de propósito, entonces la tierra nos va a producir a nosotros cardo y espino. Usted se va a afanar, usted va a madrugar, usted va a trabajar, como dice en los coaches de este tiempo. Usted tiene que trabajar 16 horas y dormir 4, porque esa es la clave del éxito. Eso es lo que nos vende el sistema de este mundo hoy. Pero si usted camina bajo el propósito de Dios, no es que usted no va a trabajar, óigame bien, sino que Dios, en lo que usted, a través de lo que usted hace, mientras usted muestra su gloria, el reino de los cielos está trabajando a su favor. Por lo tanto, todo lo que usted y yo necesitamos va a estar a nuestra disposición para cumplir el propósito eterno de Dios. Moraleja de todo: camine en el propósito de Dios. No camine como un dominicano, una dominicana. Camine como un hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Hay alguien en casa? Debemos de caminar en el propósito eterno de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, 24 al 29. O vamos a hacer una cosa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. El Mateo capítulo 7 se lo voy a parafrasear. Esto es ya cuando Jesús está terminando su escuela, como digo yo, la escuela apostólica con sus discípulos. Mateo capítulo 7. Al final es ahí donde le dicen, no afanéis porque van a comer, ni qué beberéis, ni qué vestiréis, nada de eso. Entonces Jesús, cuando termina de decirle todas esas cosas, le dice: ¿a qué le compararé yo al que guarda estas palabras, al que camina en esta dimensión de reino, que es lo que él estaba hablando desde el capítulo 5 al principio hasta el capítulo 7 al final? Le dice: le compararé a un hombre que edificó su casa. Él compara 2 cimientos, dice, le pone como subtítulo los 2 cimientos. Hay uno que edifica su casa sobre la arena, y cuando vino el viento, su casa cayó. Ese es el sistema de este mundo, que está fundamentado sobre la arena, y lamentablemente va a colapsar, porque es un reino, o son reinos conmovibles. Pero dice: pero ¿a qué compararé al que me oye estas palabras y al que la pone por obra? La próxima vez que me toque enseñar voy a hablar de eso, si el Señor me lo permite, de las bienaventuranzas, como le llaman. Pero él dice: ¿a qué compararé a un hombre prudente? Dice prudente, vuelve la palabra prudencia, que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Y vinieron vientos, tempestades, y su casa no cayó, no colapsó, no se derribó, porque estaba sobre la roca. Amén. Ahora vaya conmigo a Mateo 16. Si usted me ha escuchado hablar de esto que voy a leer, usted sabe que yo siempre me voy al contexto de atrás, de qué fue lo que pasó antes. Pero trate de memorizarlo si lo ha escuchado. Si no, pero ¿qué dice Jesús cuando vino? Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuérdense del milagro de la multiplicación, donde estaban todos los padres con la familia, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Recuerda que en Pedro, les hemos dicho que en Pedro estaban representados los 12 apóstoles. Cuando Pedro hablaba era como el vocero, pero estaban representados todos, porque eso es una figura de lo que es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que usted está predicando ahora conmigo aquí arriba. Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, no era la roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno. ¿Quién es que dirige el sistema de este mundo? No prevalecerán contra ella. Y a ti, a la iglesia, no a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no le dijeran esto a nadie, que no le dijesen a nadie que él era Jesús el Cristo. Ahora bien, esto yo creo que usted lo ha escuchado mucho. Él les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? Tal y tal cosa. Entonces él le dice: ¿y quién soy yo? Pedro, representando a los demás apóstoles, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: en esta verdad yo voy a edificar mi iglesia. Ahora bien, hay algo muy interesante, y para que podamos entender, cuando Jesús decide edificar su iglesia, lo más probable era que él pudiera, lo mejor era que él fuera y buscara al clero religioso, a los fariseos, a los escribas. Ya estaban formados. Es como el que va a formar un partido político, busca un partido pequeño y lo compra. Él pudo y adherirlo a él, y por ahí él armar su iglesia, ¿verdad? Pero no. Él buscó hombres comunes para él, comunes y corrientes, para él fundar su iglesia. Ahora cabe bien que la palabra que él usa para iglesia, ya se ha dicho mucho en las escuelas apostólicas, no es un cuatro paredes como usted lo imagina, porque entonces usaría la palabra sinagoga o la palabra templo que se usaba en el Antiguo Testamento. Él usa una palabra griega llamada eclesía, que tiene que ver con los que son llamados, extraídos de un lugar y colocados en otro lugar. Entonces, él está diciendo sobre la revelación de que yo soy el Cristo, y sobre esa revelación del Cristo corporativo es que yo voy a edificar mi iglesia. Y esa iglesia no era nada religioso. Recuerde que les dije que todos los poderes religiosos van a colapsar también. Entonces la iglesia no es un poder religioso. La iglesia es un reino. Por eso es que la iglesia es una nación, o es la nación en medio de todas las naciones. Donde quiera que haya un hijo de Dios, está la nación de Dios, está Sión. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, la iglesia no es un poder religioso, no es religión, hermano. La iglesia es un reino. Él estaba hablando del reino que él iba a formar. Por eso usó algo conforme, puso como ejemplo algo político, que era que los griegos tenían muchas islas, y entonces ellos, como eran muchas islas, instituyeron personas en cada isla para que gobernaran, y cuando ellos se reunían, esa era la iglesia, a tratar los asuntos de las islas y a imponer. Entonces el emperador le daba a ellos un poder para que ellos pudieran tomar decisiones sobre esas islas, y las decisiones que ellas tomaban eran válidas para el gobierno central. ¿Por qué? Porque eran constituidos por el gobierno central y eran legítimos.
De igual manera, lo que el Señor le está diciendo, y lo que atéis en la tierra, y lo que ustedes hagan, lo que está diciendo el Señor en la tierra, va a quedar posentado en los cielos. Porque ustedes son, pero ¿cómo? Cuando sean mis hijos legítimos. No cualquiera que se llame cristiano, creyente, por ahí. La iglesia legítima de nuestro Señor Jesucristo. Que repito, no es un poder religioso. Es el gobierno de Dios, es el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Él le dijo a ellos, donde ustedes se acerquen, el reino de los cielos se ha acercado. Donde se acerca cualquiera de nosotros, se acercó el reino de los cielos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa nación? ¿Qué es lo que pasa con esa nación? Vuelvo a Apocalipsis, no lo voy a leer. Ya le leí algo para que no digan que yo no leo. Vuelvo a Apocalipsis. Apocalipsis dice que Él nos redimió de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Y nos hizo que reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para nuestro Dios. Y vamos a reinar ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con la tierra? No es la tierra, es el sistema. Porque la tierra, nosotros reinamos sobre ella. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo cuando dice la palabra que nos redimió de todo pueblo? Y cuando dice de todo pueblo o de toda nación, incluye aún de Israel. ¿Hay alguien en casa todavía? Porque había una profecía que decía en Éxodo que Dios iba a formar un reino de reyes y sacerdotes. Y los judíos creyeron que era ellos. Por eso es que Pedro, luego, aún Jesús diciéndole todas estas cosas, cuando Pedro empieza a predicar y el Espíritu Santo le dice, mira Pedro, hay un gentil allí que hace muy buenas oraciones. Este era Cornelio. Y que es un hombre prudente, un hombre piadoso. Yo quiero derramar mi gracia sobre él. Ve allá. Pedro le dice, no Señor, yo no como cosa inmunda. No era la comida. Era que los judíos, para los judíos un gentil, era un pagano, era una cosa inmunda. Porque Pedro en ese momento no estaba pensando como hijo de Dios, sino como un judío. Que fue también lo que pasa con las samaritanas. Judíos y samaritanos no se juntan entre sí. Porque ellos creían que el reino de Dios era exclusivo para Israel. Tan al punto que ellos creían que Jesús venía en físico a quitar el imperio romano y sentarse en su trono, en un trono en Israel. Todavía muchos de ellos creen eso. ¿Hay alguien en casa todavía? Pero Apocalipsis dice que no es de Israel, dice de todo pueblo, toda etnia, todo linaje, toda nación. Dios los extrae y los lleva a Sión, que es su presencia, y forma en ellos, a través de ellos, un reino de reyes y sacerdotes. No conforme al orden arónico, sino conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos extrajo, así como sacaban personas de todas las islas para que luego enviarlos a gobernar a esas islas. Así Dios nos sacó a nosotros, pero Él no nos llevó al cielo inmediatamente, ¿verdad que no? Aunque muchos están en el cielo, estando aquí, dice el pastor. ¿Hay alguien en casa todavía? Él nos dejó aquí. Él nos colocó. Dice una versión, creo que la K2 israelita, que son de las versiones que más se asemejan al original, que lo que hizo fue que nos sacó, nos forma en un reino de reyes y sacerdotes y luego nos coloca nuevamente en la tierra. Para gobernar. Entonces Dios lo que hace es que nos saca y nos coloca, nos establece para gobernar, nos extrae. Y esto tiene que ver con lo que es una separación. Cuando Adán peca, hermano, ¿qué pasó con Adán? Murió, ¿verdad? ¿Qué significaba esa muerte? Esa muerte significaba una separación del hombre de Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos redime, Él nos está extrayendo nuevamente del mundo. Y hay una separación del mundo para luego colocarnos a Dios. Porque separación es muerte. Por eso es que cuando hay un divorcio,
duele. ¿Por qué? Porque hay una separación. Y es como si algo se muriera. Por eso cuando se muere un pariente nuestro, hay una separación. Por eso duele, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Dios nos saca del mundo, nos está separando, nos está extrayendo del mundo. Por eso es que viene el conflicto con nuestra familia y con nuestros cercanos. Porque nosotros hemos muerto al mundo y ahora nosotros vivimos para Dios. Antes usted estaba muerto para Dios y usted vivía para el mundo. Ahora usted está muerto para el mundo y ahora usted vive para Dios. Hubo una separación. Entonces lo que Dios hizo fue que nos separó. Y eso tiene que ver con también la palabra tiene que ver de separación, tiene que ver con los metales preciosos, el oro, el diamante, la plata. ¿Qué hacen? Que lo extraen de la tierra, pero ese oro no viene puro. Ese oro, ¿cómo viene? Viene lleno de impureza, o el material que sea viene lleno de impureza. Entonces ese metal precioso es pasado por un proceso. Por eso es que cuando te convertiste, las cosas no se pusieron buenas y la bendición no llegó, el carro, la novia, todo como te lo profetizaron. Fue al revés. Cuando te convertiste vinieron todos los problemas, porque era un proceso para sacar todas las impurezas, para que ahora tú puedas brillar la luz de Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces es una separación. Entonces lo que Cristo está diciendo sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad, no que yo soy Jesús, el hijo de José María, ni Jesús de Nazaret, ni Elías, ni nada de eso, sino que yo soy el Cristo. Y para ustedes poder representarme a mí, ustedes tienen que ser el Cristo. Por lo tanto, lo que Dios hizo fue que nos congregó en Él, y luego en Él podemos ministrar a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Recuerde que yo le decía a la semana antepasada cómo usted pone millares y millares de personas en un solo trono, porque hay un solo trono a la diestra del Padre, no hay muchos. La gente cree que hay millares de tronos y muchas coronas. Hay un solo trono. Entonces, de la única manera es fundiéndolos todos juntos, como se funde el oro y la plata. Entonces, para usted poder estar sentado allá, usted tiene que estar en Cristo. Por eso es que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es a través de su propia interpretación de cómo yo busco a Dios, es en Cristo. No hay todos los caminos conducen a Cristo, no. Conducirán a Roma o a lo que usted quiera, pero para usted poder estar sentado a la diestra del Padre, usted tiene que estar en Cristo. Pero Cristo Dios no va a unir a Él nada que esté impuro. Primero debe de ser lavado. Por eso fuimos lavados ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Entonces, aunque usted sea una persona imperfecta, no se vea así, deje de martirizarse, por favor. Y deje de estar de estar condenando al hermano. En Cristo estamos lavados, estamos purificados, y por eso estamos sentados juntamente con Cristo. Daría un gloria a Dios y hasta me revolcaría en el piso de la alegría. ¿Hay alguien en casa todavía? Y me encanta porque usted y yo no tuvimos que hacer nada para eso. ¿Hay alguien en casa todavía? Vaya conmigo para terminar a Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Efesios capítulo 1. Estamos hablando de un reino inconmovible. Lea usted después lo anterior para que sepa por qué es que Pablo doblaba sus rodillas. Dice: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. No ceso en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Ese mismo espíritu de sabiduría era de los espíritus que el pastor hablaba. Alumbrando los ojos. ¿Para qué es el espíritu de sabiduría y de conocimiento? Para alumbrar nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. No es para que usted sea el que más sabe en la universidad o por allá. Es para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que se os ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando de los gobiernos de este mundo. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Quién para usted fue el rey más grande o el emperador más grande de la historia? Sobre ese nombre. Y sometió todos estos reinos, todas estas cosas bajo sus pies. Y a esas cosas le puso una cabeza. Le dio por cabeza ¿a quién? Todas las cosas a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que hablábamos ahora? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Diego, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Usted quiere ver la plenitud de Dios o la plenitud de Cristo? ¿Cuántos quieren ver la plenitud de Cristo? Levante su mano. Mire a la iglesia, porque ella es la plenitud de Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor. Por lo tanto, usted no está en este mundo ni por debajo de los sistemas. Usted y yo estamos por encima de los sistemas de este mundo. No mire lo que está aconteciendo a su alrededor. Tratemos de orar para que nuestros ojos sean alumbrados y para que podamos entender los misterios del Señor y quién somos nosotros en Cristo. Y cuál es nuestra realidad de que todas las cosas ya fueron puestas debajo de nuestros pies. Como reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, hermanos, demos gracias a Dios. Porque, como decía ahorita, esto no fue cosa que usted y yo hicimos nada para eso. Él se propuso en sí mismo de formar una nación en medio de las naciones. Y cuando Él estaba pensando hacer eso, siendo usted y yo un ser tan diminuto, en millares y millares, Él pensó en ti, Él pensó en mí. Qué misterio tan grande, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque Él cuando creó este proyecto, vamos a decirle así, de reino, estaba pensando en nosotros. Pero no estaba pensando en nosotros individualmente. Estaba pensando en nosotros corporativamente. Por lo tanto, te damos gracias, Señor. Porque tu reino no está en quiebra, Señor. Tu reino no va a colapsar, Señor. Todos los sistemas de este mundo es necesario que entren en un colapso total, Señor. Las potencias de los cielos serán conmovidas. La tierra será conmovida. Pero tu reino, Señor, permanecerá firme para siempre, Señor.
por la eternidad, Señor. Porque tu reino no es un invento humano, Señor. Tu reino es tu propósito eterno, Señor. Eso significa que Dios no es egoísta, sino que aún siendo el rey, teniendo un reino allá en los cielos, Él pensó en compartirlo con nosotros. ¡Wow! Gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros. Tú pensaste en mí, Señor. Dígale, Señor, gracias porque tú pensaste en mí, Señor. Cuando creaste los cielos, cuando pensaste en este proyecto, en este propósito eterno, Señor, ahí estaba yo, Señor. Usted no nació simplemente de mamá y papá. Usted estaba en Él antes de estar en su madre y su padre. Usted salió de Él, porque cuando Él quiere algo, Él no se lo pide a nadie, Él lo saca de Él. Usted y yo salimos de Él. Por lo tanto, Él está comprometido contigo, Él está comprometido conmigo a suplir todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay una sola condición, hermano, y es caminar bajo su propósito eterno. Buscad primeramente el reino de Dios. Indaguemos en conocer el reino de Dios, en saber quién somos nosotros, porque el reino de Dios tiene que ver con nuestra identidad. Recuerde que le decía la semana pasada que aquí no, al reino de los cielos no se entra como súbdito, sino que se entra como hijo. Se entra como un niño nos es nacido. Pero Dios quiere que lleguemos a la madurez para poder ser dado a las naciones, para poder alumbrar correctamente. Dios está haciendo un hincapié en estos tiempos en llevarnos a la madurez, no a este grupo que está aquí, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia universal, porque Él quiere manifestar su reino, pero Él no lo va a manifestar con niños, Él lo va a manifestar con hijos maduros. Por lo tanto, si usted quiere manifestar ese reino, debe de procurar crecer. La Biblia dice que cuando el pecado abundare, iba a sobreabundar la gracia. Y esa gracia, hermano, no va a caer del cielo. Esa gracia está en ti, está en mí. La gracia de Dios ahora somos nosotros, el Hijo corporativo de Cristo. ¿Y cómo podemos sobreabundar? A medida de que crecemos y de que podemos manifestar al Hijo maduro. Entonces la gracia va a sobreabundar. La gracia va a sobreabundar a través de nosotros. A través de nosotros. Es necesario que podamos comprender esto del reino de Dios. Ponga atención a esto del reino de Dios. Ponga atención, hermano. No se distraiga. Ponga atención a esto del reino de Dios, porque no está hablando de un reino ajeno allí. Está hablando de usted. Y tenemos que aprender a conducirnos en este reino. Este reino tiene protocolo, este reino tiene una cultura, este reino tiene una economía, este reino tiene un modus operandi. Y nosotros debemos de aprender la cultura del reino. La Biblia dice que cuando el apóstol habla de que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo, y dice también que mientras tanto que el heredero, el niño, está bajo tutores y curadores, está hablando de lo que hacían los reyes de aquel entonces, que tomaban al heredero al trono y era llevado por el esclavo mayor, el esclavo de confianza, hacia un maestro para que le educara, le enseñara y aprendiera las costumbres del reino. Y tenía que saber no solo de reino, sino de muchas cosas para cuando fuera a ocupar el trono. De igual manera, ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora el Espíritu Santo es nuestro ayo, el que nos está enseñando. Dice Cristo que enseñaría de lo de Él y nos lo haría saber. Tomaría de lo de Él y nos lo haría saber.
Él nos va a enseñar todas las cosas concernientes al reino. Por lo tanto, usted no debe de ver un predicador parado aquí. Usted tiene que abrir los ojos de su entendimiento para que pueda ver a Cristo. Esas palabras que son espíritu y son vida, que son las que van a dar crecimiento y sostenibilidad en el tiempo también. Por lo tanto, nosotros debemos de procurar prestar atención. No sé por qué el Señor desde hace varias semanas me trae esto. Atención al Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Apreciar más al Espíritu Santo, tener más comunión con el Espíritu Santo. Suerte en las redes sociales, hermano. Póngase en comunión con el Espíritu Santo. Dios quiere enseñarle estas cosas. Dios quiere que aprendamos, que crezcamos, que lleguemos a la madurez, para que podamos gobernar aquí en la tierra. No en el cielo, aquí en la tierra. Por lo tanto, es necesario que lleguemos a la madurez. Es necesario que tengamos interés, que tengamos hambre, que tengamos sed, porque de esa única manera podemos ser saciados y vamos a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Dígale: Padre, tengo hambre y sed de ti. Dígale: Señor, enséñame todas las cosas, Señor. Dile: Padre, alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor, para yo poder comprender la anchura, la altura, la longitud, la profundidad de tu reino, Señor. Porque si hay una altura, una anchura, una profundidad, es porque es posible conocerla. Pero de la única manera que lo vamos a conocer es cuando los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados. Yo oro, Padre, por un alumbramiento de nuestros entendimientos, Señor. Anhelamos que nuestros ojos sean alumbrados, Señor, para poder comprenderte a ti, Señor, y para poder entrar en esta dimensión de hijos de Dios. No de niños de Dios, sino de hijos de Dios, de hijos maduros, Señor, para poder manifestar el reino, Señor. Déjeme decirle algo, hermano. Para poder depender de la economía del cielo, hay que crecer, Señor. Hay que crecer. Si no, vamos a estar dependiendo como niños de todo estratagema de hombre, de todo lo que por allí se dice, a ver si la pegamos, hermano. En el reino hay que ser precisos, Señor. Debemos de procurarlo esto. Hermano, la economía de este mundo, de los reinos de este mundo, está colapsando. Despéguese de esa economía. Empieza a depender de la economía del reino de los cielos. De otra manera, usted no va a poder permanecer en esta tierra. Usted va a ser llevado por la corriente de este mundo. Usted va a poder ser llevado por el sistema. Cuando habla de los 666, está hablando de una mentalidad de este sistema para adquirir las cosas, para comprar, vender, negociar. Pero nosotros no tenemos esa mente de hombre, tenemos la mente de Cristo, que opera diferente, que no depende de nuestras habilidades y nuestros talentos, que entendemos que donde Dios nos coloca es simplemente para manifestar el reino. Pero nuestra economía no depende de lo que nos pagan quincenal, mensualmente. Nuestra economía depende del reino de Dios. El día que Dios no te necesite, en ese lugar te va a sacar. Por lo tanto, no cuestiones a Dios. Él sabe cuándo te va a sacar de ahí. Porque no es tu economía la que está en juego, es la economía del reino de los cielos. Depende de Él. Depende de Él. Hay alguien a quien Dios le dice hoy: depende de mí. No dependas de la economía de este mundo. El Señor repite reiteradamente, encarecidamente: hermanos, no dependamos de la cultura y de la economía de este mundo. La economía de este mundo está colapsando. Si los precios se han disparado, se van a disparar aún más. Vamos a ver
reinos desaparecer. Por lo tanto, es necesario en este tiempo que nosotros empecemos a crecer para que podamos depender de la economía del cielo. De la economía del cielo. Tenemos que aprender a transaccionar con las monedas que no son virtuales, sino las monedas que son espirituales. Oh Padre de la gloria, enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos, Señor. Padre, gracias por esta mañana hermosa, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te loamos, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tuyo es el imperio, Señor. Tuyo es el reino. Tuyo es la gloria, Señor. Adórele ahí donde usted está. Dele gracia, dele gloria, Rey. Adórele, adórele, adórele. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuyo. Te adoramos, Señor. Tuyo es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el dominio, Señor. Tú tienes dominio, tú tienes control, tú tienes el poder, Señor. Jesús dijo: la gloria que tú me diste, el poder que tú me diste, yo no me la llevo, sino que se lo dejo a ellos. Por tanto, id con ese poder. El pastor hablaba el domingo anterior acerca del espíritu de poder. Y déjeme decirle algo. Yo sé que me estoy tomando más tiempo de la cuenta, pero es necesaria esta palabra, hermano. Hoy día se habla a través de coach, a través incluso de predicadores, acerca de un empoderamiento de los jóvenes, empoderamiento de la mujer sobre todo. Déjeme decirle que usted no necesita que nadie le empodere. Ese poder ya está en usted. Ese poder ya está en usted. Toda potestad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra. Y esa potestad Él nos la entregó a nosotros. Solamente busquemos el reino de Dios. Caminemos en el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán puestas en su lugar. Todas las cosas serán añadidas. Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Eloamos tu nombre, Señor. Eloamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir amén y amén. Yo seguiré.